Hola chicos, ¿qué tal? Seguimos avanzando en las fórmulas trigonométricas. Ya en el capítulo anterior estuvimos aprendiendo estas dos fórmulas, además de conociendo los signos que tenían las razones trigonométricas, las soluciones de los ángulos, según en el cuadrante donde se encontraba. Entonces, hoy con este ejemplo vamos a trabajar, vamos a descubrir más fórmulas trigonométricas que vamos a ir aprendiendo y descubriendo poco a poco según vamos realizando ejercicios. En este ejercicio nos está diciendo que el seno de 12 grados es 0,2 y el de 37 es 0,6. Y me está pidiendo que halle las razones trigonométricas del ángulo de 49 y de 25, pero utilizando las fórmulas. Como sabéis, si nos pide que calculemos las razones trigonométricas de, por ejemplo, este ángulo, del ángulo de 49, simplemente con que cojamos la calculadora y hagamos el seno de 49 nos va a dar la solución, el coseno de 49 y la tangente de 49 nos da la solución. Y ya sus inversas, ya simplemente cogemos las soluciones, las hacemos las inversas y calculamos el resto de las razones trigonométricas. ¿Qué ocurre? Que nos está pidiendo que lo calculemos con las fórmulas. Entonces vamos a descubrir qué fórmulas son esas. Como veis, el 49 viene de la suma de estos dos ángulos que nos da el problema, de 12 grados más 37. Si yo sumo esos dos ángulos, obtengo 49. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? Pues tengo que aprender una fórmula. Para yo calcular, las fórmulas que tengo que aprender son las razones trigonométricas de la suma de dos ángulos. Así, por ejemplo, una de las razones, que es el seno de alfa más beta, su fórmula sería seno de alfa por el coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Tenemos que gastar mucho cuidado en no mezclar, en no confundir una fórmula con otra. De esta fórmula sacamos el seno de la suma de dos ángulos, así que esa es la que vamos a utilizar, pero como veis necesito el seno y el coseno tanto de un ángulo como del otro. Si observáis aquí, los datos que me está dando el problema son solamente los senos. Necesito calcular los cosenos para poder aplicar esta fórmula y poder llegar a calcular el seno de 49. ¿Cómo calculo los cosenos? Pues ya sabemos esta fórmula, que es la relación que existe entre el seno y el coseno. De ahí despejamos el coseno de alfa, que sería, en este caso, el coseno de 12. Vamos a ir ya calculando el ángulo. Tenemos el coseno de 12 grados, sería la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de 12. Lo voy a colocar ahora mismo así, el seno al cuadrado de 12. ¿Esto qué es lo que nos daría? ¿Por qué ponemos? Sabemos que al hacer la raíz, la solución es o positiva o negativa, pero si observáis, los ángulos que estamos trabajando en este ejemplo, el de 12, el de 37, el de 49, el de 25, son ángulos todos del primer cuadrante. Y en el primer cuadrante vemos que todas las razones trigonométricas, una vez que conociendo tanto el seno como el coseno, de ahí deducimos el resto de las razones, son positivas. Entonces las soluciones siempre nos van a dar positivo. Eso lo tenemos que tener en cuenta antes de ponernos a correr, a buscar cuál es la solución, que tenemos que tener muy claro en qué cuadrante estamos y cuáles son los signos, cuáles son las soluciones, si son positivas o son negativas. Aquí no hay ningún problema, todas las soluciones son positivas porque todos los ángulos son del primer cuadrante. Entonces aquí ya sería la raíz de 1 menos, si yo estoy trabajando el de 12, sería 0,2 al cuadrado, que sería 0,04. Si hacemos esa resta y hacemos esa raíz, obtenemos 0,98. Ya tengo el coseno de 12. Si voy a calcular también el coseno de 37, ocurriría lo mismo. Sería la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de 37, que sería 1 menos 0,6 al cuadrado. La solución nos daría, sería 0,36, 1 menos 0,36, la raíz sería 0,8. Ya tengo la solución tanto del coseno de 12 como del coseno de 37. Y ahora lo voy a emplear para calcular el seno de 49. El seno de 49
sería igual al seno de 12 más 37. Y 12 más 37, su fórmula sería el seno de 12 por el coseno de 37 más el coseno de 12 por el seno de 37. Ya he aplicado la fórmula y ahora simplemente voy colocando los datos que conozco. El seno de 12 sería 0,2. 0,2 por el coseno de 37, que el coseno de 37 ya lo hemos calculado, que es 0,8, más coseno de 12, que es 0,98, por el seno de 37, que es 0,6. Si yo ahora multiplico esto y luego lo sumo, el resultado me saldría 0,748. Si queremos comprobar si esto lo hemos hecho bien, cogemos la calculadora, hacemos el seno de 49 y nos tiene que dar esto. Si no nos da es porque hemos cometido algún error por algún lado y lo repasamos y vemos dónde tenemos el fallo. Ya tenemos una de las razones trigonométricas, que es el seno. Ahora tengo que calcular la siguiente, que es el coseno. El coseno de 49 sería el coseno de la suma de 12 grados más 37 grados. Esto es otra fórmula que también tenemos que aprender, que la voy a colocar aquí. El coseno de alfa más beta sería el coseno de alfa, voy a soltar esto, por coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. Esa sería la fórmula del coseno de la suma de dos ángulos. Esa es la que vamos a aplicar aquí, que tendríamos coseno de alfa, que sería coseno de 12, por coseno de beta, por coseno de 37, menos seno de alfa, que sería seno de 12, por seno de beta, que sería 37. Ahí deducimos que este es alfa y este es beta. Estamos aplicando otra vez otra fórmula trigonométrica y ahora lo único que tenemos que ir colocando son los datos. El coseno de 12, 0,98 por el coseno de 37, que es 0,8, menos el seno de 12, que es 0,2, por el seno de 37, que es 0,6. Ya simplemente operamos todo esto y el coseno de 49 nos daría de resultado 0,664. Y ya tendríamos otra de las razones trigonométricas del ángulo de 49. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta la tangente. La tangente de 49 sería la tangente de la suma de 12 más 37. Para poderla calcular necesitamos otra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula sería, la voy a colocar aquí y ahora después la voy a ir agrupando para que vayamos teniendo todas las fórmulas. La tangente de alfa más beta sería la tangente de alfa más la tangente de beta partido 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Esa sería la fórmula para poder llegar a calcular la tangente, en este caso de 49. Pues eso es lo que vamos a utilizar. Tangente de alfa. La tangente de alfa, ahora resulta que si observáis, esto es la tangente, sería la tangente, bueno, ahora lo hago, la tangente de 12 más la tangente de 37 partido 1 menos tangente de 12 por tangente de 37. ¿Qué es lo que ocurre? La tangente
tenemos los senos y los cosenos, pero las tangentes no las tenemos calculadas, lo tenemos que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Pues una vez que ya sabemos el seno y el coseno, simplemente la tangente de 12, ¿cuánto sería? La tangente de 12 sería el 0,2, sería seno partido por coseno. Sería 0,2 entre el coseno, que es 0,98. Hago esa división y me sale que la tangente de 12 es 0,2. Si calculo la tangente de 37, la tangente de 37 sería seno partido por coseno. El seno de 37, que es 0,6, partido el coseno de 37, que es 0,8. Si yo divido 0,6 entre 0,8, la tangente de 37 sería 0,75. Ya sigo sacando datos que necesito para poder aplicar la fórmula trigonométrica. Entonces, la tangente de 12, 0,2, más la tangente de 37, 0,75, partido 1 menos 0,2 por 0,75. Y si yo ahora hago todas estas operaciones, multiplico esto, 1 menos lo que me haya dado aquí, y cojo la suma entre el resultado este, me saldría 1,12. Y ya tendría las tres razones trigonométricas del ángulo de 49 grados. Ya el resto, o sea, la cosecante, que es la inversa del seno, simplemente hago 1 dividido entre 0,748 y obtendría la cosecante. La secante, que es la inversa del coseno, hago 1 partido 0,664 y obtendría la secante. Y la cotangente haría lo mismo, la inversa de 1,12. 1 partido 1,12 y el resultado sería la cotangente. Ya tendría todas las razones trigonométricas del ángulo de 49 y lo hemos calculado con la suma de dos ángulos, con la fórmula trigonométrica de la suma de dos ángulos. Ahora vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo de 25 y como veis el ángulo de 25 grados viene de restar 37 grados menos 12 grados. Así que ahora para poder calcular las razones trigonométricas mediante la fórmula debemos de saber dichas fórmulas cuando se están restando dos ángulos, que aquí ya las he colocado. Como veis, las fórmulas son muy parecidas a las de la suma, solo que van cambiando los signos. Aquí el seno de la suma de dos ángulos la tenemos así, aquí tenemos un más, mientras que en la recta, el seno de la recta de dos ángulos es exactamente la misma, pero con el menos. Si vamos a calcular el coseno de la suma, tenemos aquí un menos y el de la recta es la misma fórmula, pero con el más. Y si vamos a calcular la tangente, en la suma de los dos ángulos, aquí tenemos más y aquí tenemos menos, y en la recta aquí tenemos menos y aquí tenemos más. Como veis es muy parecido, simplemente se cambian los signos. Bueno, una vez que ya sabemos las fórmulas trigonométricas de la recta de dos ángulos, es lo que vamos a aplicar para poder calcular las razones trigonométricas de 25. Si yo voy a calcular el seno de 37 menos 12, eso sería, me vengo a la fórmula, sería el seno de 37 por el coseno de 12 menos el coseno de 37 por el seno de 12. Ya simplemente colocar los datos. El seno de 37, que no lo da el problema, que sería 0,6. Lo voy a colocar aquí para que tenga más espacio. El seno de 37 es 0,6 por el coseno de 12, que es 0,98, menos el coseno de 37, que es 0,8. Estos datos que tengo puesto aquí en negro los calculamos cuando estábamos trabajando el del 49 y lo estuvimos calculando con esta fórmula. 0,8 y ahora sería por el seno de 12, que el seno de 12 es 0,2 por 0,2.
Ya estas operaciones, el seno de 25 nos daría de resultado 0,428. Si lo queremos comprobar, ya lo he dicho antes en el ejemplo anterior, si lo queremos comprobar, para ver si no nos hemos confundido, simplemente hacemos el seno de 25 y nos tiene que dar ese resultado en la calculadora. Si ahora voy a calcular el coseno de 37 menos 12, sería exactamente lo mismo. Aplico la fórmula. Sería el coseno de 37 por el coseno de 12 menos el seno de 37 por el seno de 12. Y ahora ya coloco los datos, el coseno de 37 que es 0,8, el coseno de 12 que sería 0,98 menos el seno de 37 que es 0,6 por el seno de 12 que es 0,2. Opero y de resultado me sale 0,904 y ya tendría la solución del coseno de 25. Por último, para calcular la tangente de 25 sería 37 menos 12 y aplicamos la fórmula, la tangente de 37 menos la tangente de 12 partido 1 más la tangente de 37 por la tangente de 12. Ya simplemente aplicar datos. Como veis, no es difícil, es simplemente saberse la fórmula y ir colocando los datos. La tangente de 37, que sería 0,75, menos la tangente de 12, que es 0,2, partido 1 más la tangente de 37, 0,75, por 0,2. Lo termino de operar y todo eso me daría 0,478. Y ya tendría las razones trigonométricas, porque ya he dicho que las inversas, la cosecante, la secante y la cotangente, simplemente haciendo las inversas de estas soluciones. Ya tendríamos las 6 razones trigonométricas del ángulo de 25 y lo hemos calculado con esta fórmula trigonométrica. Ya tenemos aprendida, ya tenemos que saber estas, las de la suma y las de la resta. Y estas dos que las aprendimos en el capítulo anterior. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a seguir trabajando con más fórmulas y vamos a ir aprendiendo algunas más, la del ángulo doble y la del ángulo mitad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.